Santo, que tenemos que reflexionar sin lugar a dudas respecto del acontecimiento, un acontecimiento muy importante en la vida de cada creyente. Y el día de hoy vamos a estar empezando en el capítulo 52 del libro de Isaías, Isaías 52. Desde el versículo 13, la Escritura nos dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Encontramos una triple declaración de parte de Dios Padre respecto al siervo de Dios. El siervo de Dios será exaltado, exaltado es levantado, elevado, levantado es noble, es sublime, y enaltecido es honrado, apreciado, valorado, respetado. Todo eso es el siervo de Dios. Dios Padre está diciendo que el siervo va a triunfar. Pero de una manera muy interesante se nos dice aquí en el versículo 14: muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. A los ojos del mundo esto suena bien extraño. Encontramos una profecía 700 años antes de que sucediera. El pueblo de Israel ya sabía que iba a suceder esto. El pueblo de Israel y los judíos, una de las 12 tribus, sabían respecto de esta profecía. Es interesante de saber que en la teología judía no hay una parte en la cual se hable de un Mesías sufriente. No se habla de un Mesías, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la tradición judía. En la tradición judía no hay un Mesías que sufre, no hay un Mesías que muere. En la tradición judía hay un Mesías que viene victorioso, que viene a liberar al pueblo de la esclavitud, que viene como rey, que viene como hijo de un rey, descendiente de David, que viene para triunfar sobre todas las naciones y para gobernar. Pero así como nos pasa a nosotros que venimos un domingo y al domingo siguiente ya se nos olvidó lo que aprendimos, eso mismo pasaba con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le dijo que el Mesías no solamente iba a triunfar, sino también iba a sufrir. Y entonces aquí la Escritura dice: muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto, no parecía ser humano. Qué tan terrible y tan fuerte fue el castigo para el Señor Jesús, que el rostro ni siquiera parecía de un ser humano, no parecía humano. Estaba completamente desfigurado, inflamado. Una cosa terrible. Nosotros, si tal vez en alguna ocasión hemos visto a un boxeador, ¿sí alguna vez alguno de ustedes ha visto el box? ¿Sí? O deben ver más box. No, ¿verdad? Con que una vez lo hayan visto es suficiente. Si han visto a una persona que le dan una golpiza, queda con los ojos sumamente inflamados, casi se le salen y bueno, terrible, ¿no? Los pómulos hinchados y parece extraterrestre la persona cuando la golpean de una manera brutal. O si han estado en un hospital y ven a una persona asaltada o golpeada, de veras que uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a este hombre? Y así nos dice la Escritura, que se asombraron de él por el rostro completamente desfigurado. Versículo 15 dice: del mismo modo muchas naciones se asombrarán
y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Esta noticia de salvación vendría no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Y muchas naciones se sorprenderían, o se sorprenderán, más bien aquí está hablando en futuro, se asombrarán y enmudecerán. Tenemos en esta profecía, una profecía que se cumple de manera parcial hace 2000 años, pero se cumplirá de manera completa en el final de los tiempos. Porque hay muchas naciones que se van a quedar mudos al ver a este ser que no parece humano, y entonces entienden algo o entenderán algo que no habían oído. Continuamos en el versículo 1 del capítulo 53 de Isaías. Y aquí Isaías hace una pregunta. Muy bien. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién ha creído el mensaje? Y dice nuestro mensaje. Dios habló de muchas maneras a través de los profetas. De muchas maneras. A través de sus siervos los profetas, y el pueblo de Israel no creyó. Dios habló a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Ezequiel, de Amós, bueno, de todos los profetas anteriores a Isaías y posteriores a él. Y entonces viene la pregunta: ¿quién ha creído el mensaje? No creyeron en el mensaje. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, nada en su apariencia le hacía deseable. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Las personas se burlaban de él desde niño. Le decían que era un hijo sin papá, porque José, bueno, en realidad no era su padre. Pero eso al día de hoy sigue sucediendo con los niños, y hace 2000 años era un poquito peor, o bueno, no sé si era peor o era igual. Voy a corregir, no creo que sea ni peor ni mejor, porque la humanidad ha sido caída desde Génesis capítulo 3, y ahí vemos a Caín burlándose de su hermano y ensañándose con su hermano. Entonces corrijo, la humanidad demostrando lo que es, caída, despreciando y humillando a Jesucristo. El Señor Jesús vino a su tierra y no hizo muchos milagros, no porque no tuviera poder. Nos dice la Escritura, porque no creían en Él. Su misma familia no creía en Él. Sus propios hermanos o medios hermanos no creían en Él. Los escribas y fariseos lo persiguieron continuamente y lo atosigaban con preguntas y lo molestaban y lo ponían a prueba una y otra vez. No lo aceptaban como maestro, no lo aceptaban como el Mesías. Lo despreciaron y lo rechazaron. En aquel tiempo han de saber que, y ayer nos lo platicó nuestro hermano, un siervo, un esclavo valía, ¿qué? 20, 30 monedas de plata. Pero es de saber, y eso no nos lo comentaron ayer, pero lo hemos comentado en alguna otra ocasión, un burro costaba más que 30 monedas de plata. Y ese fue el precio del Señor Jesús.
menos que un animal de carga. Menos. Fue despreciado de tal manera que fue vendido por menos que lo que valía un animal de trabajo en aquel tiempo. Lo rechazaron los hombres. Les preguntaron, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y dijeron, a Barrabás. Un hombre que se rebeló al imperio romano. Lo enjuiciaron en un juicio totalmente injusto. Han de saber que los judíos podrían llevar a cabo una ejecución, pero antes se requería que durante 40 días, se anunciara públicamente, se contrataba a una persona, porque igual que se contrataban llorones para los velorios, se contrataba a una persona para que saliera llorando por las calles, diciendo, ¿hay alguien a favor de este hombre, de cualquier hombre, en este caso de Jesús? ¿Hay alguien que abogue por Jesús? ¿Hay alguien que diga, lamentando por las calles, que Jesucristo es inocente? ¿Hay alguien que alegue que Él es inocente? Eso es lo que tenían que hacer. Pero no fue así. Por 40 días no anunciaron por las calles, buscando si alguien decía que este hombre era inocente. ¿Por qué? Porque el Talmud dice, que un hombre que es acusado de algo, antes de ser muerto, tenían que durante 40 días anunciar y proclamar por las calles que si había alguien que viniera, vamos a decirlo así, a su defensa. Pero no fue así. Su juicio fue de noche. No se convocó a todo el Sanedrín, solamente a sus enemigos. Entonces no hubo ahí nadie a media de la noche que los interrumpiera. Y entonces al amanecer lo llevaron a un proceso que lo llevó a la muerte durante la misma tarde. Pero hay una tradición, han de saber que hay una tradición que dice que en la víspera del sábado y la Pascua colgaron a Jesús y que salió un heraldo durante 40 días llorando y diciendo, Jesús va a ser ejecutado porque Él ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel y los ha separado de Dios. Así que cualquiera que pueda presentar una súplica, una justificación que venga y que informe lo concerniente. Pero como no se encontró a nadie que viniera a suplicar, por eso fue colgado en la víspera del sábado. Eso es lo que dice la tradición judía. Los judíos dicen que sí salió un heraldo. Los judíos dicen que sí durante 40 días alguien salió por la calle. Lo desdeñaron desde entonces. Con mentiras lo apresaron, con mentiras lo enjuiciaron, con mentiras fue crucificado, fue despreciado y desechado por los hombres. Lo desdeñaron hace 2000 años y el día de hoy lo siguen despreciando. Al día de hoy seguimos en los balnearios y en la fiesta. Al día de hoy no santificamos el día. Al día de hoy no se reconoce que Jesucristo es el Señor. Al día de hoy la idolatría sigue en muchos lugares del mundo y México no es la excepción. Yo creo que es uno de los lugares más idólatras del mundo. No digo que el más, porque hay otros. Pero Jesucristo sigue siendo desdeñado, sigue siendo despreciado y todos evitaban mirarlo. Ni siquiera lo querían ver. Era despreciable para ellos. Versículo 4.
Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Golpeado no solo por los hombres, golpeado por Dios. Dios mismo lo golpeó. ¿Por qué? Versículo 5. Porque Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Esta palabra traspasado no tiene nada que ver con una lanza. No. Él fue traspasado quiere decir que Él estuvo en lugar nuestro. Que quien merecía ese castigo éramos cada uno de nosotros. Quien merecía ese castigo eran los escribas y fariseos, los romanos. Pero no solo ellos, también tú y yo. Porque la Escritura no dice, Él fue traspasado por sus, sino dice por nuestras. Y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él cayó el castigo. Sobre Jesucristo cayó todo el castigo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados, el tuyo y el mío. Y ese fue el precio. ¿De qué? De nuestra paz. Al día de hoy tú y yo estamos en paz con Dios y deberíamos estar en paz con Dios. Se celebra en este lugar cada principio de mes la conmemoración de la Santa Cena. Y no debería haber un cristiano que no tome la Santa Cena, porque entonces desprecia a Jesús. Desprecia que Él pagó por nuestros pecados, que Él sufrió por nuestras rebeliones, amado del Señor y mío. No desprecies el costo de tu paz. Jesucristo ya pagó para que tú puedas entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Jesucristo ya pagó por tus pecados y tú no tienes que hacer nada. No te tienes que ir de rodillas a ningún lugar para que Dios te perdone. Lo único que tienes que hacer es que purificarte a través de la palabra, entender que lo que estás haciendo es incorrecto, pedir perdón y aceptar el perdón de Dios y descansar en el perdón de Dios. Vimos en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 que a través de Moisés no encontraron ese reposo, a través de Josué no encontraron ese reposo, pero tenemos uno mayor que Josué, uno mayor que Moisés, y es Jesús, y a través de Jesús nosotros podemos entrar en ese reposo. Pero algunos no entran por su incredulidad. Amado hermano, es cierto, pecaste. Entra en el reposo de Dios. Cree que el Señor Jesús pagó por tus pecados, aún por ese pecado bien feo, bien terrible. También por ese pecado Jesucristo murió. Y para que tú estés en paz con Dios y yo esté en paz con Dios, Jesucristo murió en una cruz. Entonces al día de hoy yo tengo que estar totalmente en paz con Dios y tú también. Y gracias a sus heridas fuimos sanados de nuestros pecados, porque cuando tú estás en pecado, dañas tu cuerpo, dañas tu mente, dañas tu corazón y dañas el cuerpo, la mente, el corazón de otro, porque normalmente cuando cometes un pecado, no solo te afectas a ti, afectas a otros, pero por sus heridas fuimos sanados, y todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Efesios 2 nos dice esto mismo. Cada uno hacía la voluntad de su carne, hacía lo que se le daba la gana. Y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Y nos merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, nos dio vida estando muertos con Cristo. Y el Señor hizo recaer sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros.
Ayer nos compartían, oye, ¿cómo es posible que algunas personas creyentes como Pablo y como varios otros estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo y no sudaron sangre? Porque sobre ellos no cayó la ira de Dios. Porque ellos no pagaron los pecados de todo el mundo. Porque a ellos Dios no les dio la espalda durante 3 horas. Porque la comunión eterna de Dios Padre con su Hijo Jesucristo se interrumpió durante 3 horas. 3 horas sin comunión entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo en un viernes santo. El Señor Jesucristo, que siempre venía y decía, oro en voz alta, Padre, no porque tú no me escuches, porque yo sé que tú siempre me escuchas, pero quiero que estos sepan que tú me enviaste y que tú y yo tenemos esa comunión única, especial, y esa comunión se pierde. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entonces recordemos lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es la separación de Dios. La muerte es lo mismo. Porque la persona que peca se separa de Dios. Por eso por 3 horas no hay comunión entre Jesucristo y su Padre, porque todos tus pecados caen sobre Jesús y los míos y los de todo el mundo. Y la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la separación de Dios, y hay una separación entre Jesucristo y su Padre por 3 horas. 3 horas de agonía, de sufrimiento, de dolor. 3 horas en las cuales los amigos no están ahí. Los discípulos no están. Pero algo peor que eso. Y mira qué cosa tan terrible. La Escritura dice, porque aun si mi padre y mi madre me dejaran, tú no me dejarás. Pero en ese momento, un momento único, y la Biblia no se contradice, pero en ese momento sí, Jesucristo es abandonado por el Padre. ¿Por qué? Por tu culpa, por la mía. Y todos tus pecados recaen, no solo tuyos, no solo los míos, la de todos nosotros y las de todo el mundo recaen sobre Jesús. Un peso muy grande, un dolor muy grande, un castigo muy grande. ¿Y tú crees que el peor castigo, mira, tú crees que el peor castigo es ser clavado? ¿Tú crees que el peor castigo que una persona tiene es ser crucificado? ¿Tú crees que el peor castigo que una persona tiene es morir? No, estás equivocado. ¿Sabes cuál es el peor castigo que una persona puede recibir? Estar separado de Dios. No es morir, no son los clavos, no es la cruz, no es la humillación. Ese no es el peor castigo. El peor castigo es ser separado de Dios. Si tú te tomas a un niño, por ejemplo a ese niño que está ahí, y lo separas y lo arrancas de su madre, no puede haber cosa peor que esa para un niño, que lo arranquen de los brazos de su madre, que lo separen, que no la escuchen, que no la escuchen. Si todavía la escucha y le dice, hijo, aquí estoy, bueno, ya le da un poquito de consuelo, pero no la escucha, no la ve, él no lo ve, no ve a su padre, no oye a su padre no está para él. ¿Por qué Pedro estuvo dispuesto a morir en una cruz y ni siquiera de pie, sino con la cabeza hacia el piso? Y no le dolió. Porque sabía que él iba a estar con Dios, porque sabía que en ese momento él estaba con Dios. El primer mártir de la historia, en el libro de los Hechos, tenemos a Esteban, y Esteban está siendo apedreado hasta ser muerto, y entonces él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él dice que ve la gloria de Dios,
y las piedras no le duelen. Y entonces en Esteban tenemos lo que dice el Señor Jesús puesto en práctica: no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, sino de aquel que puede matar cuerpo y alma en el infierno. Y no es el diablo, se llama Dios. Es Dios. El peor castigo que una persona puede tener es estar separada de Dios. Y al día de hoy, personas en este mundo están separadas de Dios y no lo entienden. Pero aún peor, por la eternidad estarán separados de Dios y siendo torturados. Dos cosas terribles: uno, la tortura, y dos, el ser separado de Dios. Y entonces Él es un siervo sustituto. Él murió en tu lugar, pagó tus pecados, fue castigado por tus pecados, bueno, por nuestros pecados. Versículo 7, maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Tal vez no lo sabes, pero cuando a una oveja la mandan a matar no hace ruido, no es como los puercos. Cuando a una oveja la trasquilan, le quitan la lana para que te hagan tu vestido, ¿verdad?, de lana, o tu trajecito, la oveja no hace mucha bulla, la rasuran y no pasa nada. Así. Y tenemos aquí una comparación, un contraste. Nosotros andábamos perdidos como ovejas, pero tenemos a otra oveja, a un cordero, que no abre la boca. Es un siervo silencioso. Y hay una gran diferencia entre este siervo y otros siervos. Hubo un siervo que estaba en angustia y escribe un canto y dice: en mi angustia clamé a Jehová y Él me rescató. Y entonces él clama. ¿Por qué? Porque es injusto lo que están haciendo. ¿Te acuerdas quién es David? Lo están persiguiendo de manera injusta y él clama a Dios. Y cuando peca, ¿qué hace este siervo? Clama a Dios. Y dice: Señor, pequé, perdóname. Clama a Dios para pedir perdón cuando se equivoca. Clama a Dios cuando es injusto lo que le hacen para que lo defienda. Humanamente nosotros hacemos eso. Cuando sentimos que nos hacen algo injusto, clamamos. Pero cuando hacemos algo incorrecto, clamamos: ay, perdón, ya no lo vuelvo a hacer, lo siento, disculpa, me equivoqué. Pero este siervo es diferente de todos. No clama para decir: esto que me están haciendo es injusto. No clama para decir: Señor, ven ni siquiera con un ejército, nada más mándame a 2 ángeles y con 2 tienen. Es más con uno. Es más, ni siquiera con ninguno, nada más con que diga adiós. En ese momento todo el mundo se hace chicharrón. Pero no es así. No abre su boca. Vienen en algún momento a molestar a un hombre y le dicen: ve y preséntate ante el rey. Y les dice: si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y que te queme a ti y a tus 50. Porque le pidieron que se presentara delante de un rey a un hombre llamado Elías. Y viene otro y le dice: oye, que te manda a llamar el rey, profeta de Dios. Y le dice: si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y que te mueres tú y tus 50. Y viene fuego del cielo y se queman, porque lo mandaban a llamar ante un rey. Y vienen y llaman ante un rey a Jesús. Y no dice que caiga fuego del cielo y que te queme a ti y a todos estos que vienen con palos y piedras como si fuera yo un ladrón. No dice eso. Y lo podía hacer. Y él no abre su boca. Y muchos de nosotros, ¿cuántas veces no se nos pide que hagamos algo? ¿Yo por qué? Que vaya él.
que vaya el otro. Esto es injusto. ¿Por qué me piden esto a mí? Que se lo pidan a mi compañero del trabajo. Y nos quejamos de todo. Nos quejamos del trabajo que tenemos. Nos quejamos del quehacer de la casa. Nos quejamos de que si vamos muy lejos al trabajo. Nos quejamos de todo. Que sí, qué injusto. Cometemos un error y estamos ahí. Ay, no, que perdone. Pero no así este siervo. El siervo de Dios es maltratado, es humillado y no abre su boca. ¿Qué es lo que dice Juan en Juan capítulo 1? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 400 años el Señor no habló y el último profeta es Juan el Bautista. 400 años de silencio de parte de Dios y ahora se abre. Deja de haber silencio para que pero Juan no dice, he aquí el Salvador, he aquí el Mesías, este es el ungido, este es el que va a liberar al pueblo de la esclavitud y la opresión, este es el que le va a dar una tunda a los romanos. ¿Cuál es la presentación de Jesucristo? ¿Cuál es la presentación de Jesucristo? Es una presentación completamente distinta a la ideología judía. Este es el Cordero que va a ser sacrificado para el perdón de los pecados del mundo. Después de 400 años, viene el Señor Jesús y dice, he aquí no ha habido hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Nadie mayor que Juan el Bautista, y tenía una misión importantísima: presentar, y se necesitaba a alguien sumamente especial para presentar a alguien aún más especial. Se necesitaba a Juan el Bautista para que presentara a alguien superior a él, a Jesús. A Jesús. Y no dijo, he aquí, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. No dijo eso. Dijo, este es el Cordero de Dios, el Cordero que va a ser muerto, que va a ser sacrificado. ¡Qué presentación! En el mundo, ¿qué es lo que queremos? Que alguien nos presente, que diga, hoy he aquí el Señor Martín. Mire, el pastor. Y muchos quieren que los presenten así. Sí, el señor pastor, el licenciado, el ingeniero, el doctor. Sí, abran paso, porque ya llegó aquí el químico, biólogo, farmacéutico, psicólogo. Don psicólogo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero qué diferente que te digan, aquí un siervo, con ustedes el esclavo, con ustedes el que va a ser muerto. En el mundo no cabe, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir qué gran presentación? La gran presentación fue, este es el Cordero. Este es el Cordero. Y después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La profecía de su golpiza, la profecía de su aprehensión, la profecía de su juicio, la profecía de su muerte, 700 años antes. Por eso el capítulo 53 comienza, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree? Nadie se preocupó de que si tendría hijos o no. Nadie se preocupó qué será de él. Fue arrojado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Y en otra traducción dice, y se le dio un lugar con los ricos. ¿Por qué? Porque un hombre llamado José de Arimatea, lo encontramos en los evangelios, donó un sepulcro de ricos. Y continúa diciendo, y aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. No abrió nunca su boca para engañar, para mentir, fue justo. Y aunque nunca engañó, aunque nunca mintió,
tampoco abrió su boca para defenderse. Hebreos capítulo 9 dice que los sacrificios de animales no pueden quitar el pecado. Hebreos capítulo 10 lo dice nuevamente, lo vamos a ver más adelante. Y entonces se necesita a alguien mejor para quitar el pecado, y es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Pablo nos dice también en 1 Corintios que Jesucristo es nuestra Pascua. Él se humilló, y se humilló no solo al hacerse hombre, se humilló en el juicio. Fue humillante su juicio. Pero mira qué es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice lo humillaron, ¿te das cuenta? ¿Qué dice la Escritura? Él se humilló, Él lo hizo. Es más, a Cristo no lo mataron. Él dejó que le mataran, Él fue en el momento que Él sabía, en el momento que Dios el Padre lo determinó. Lo quisieron aprender en muchas ocasiones y no le hicieron nada, porque tenía que ser exactamente en el día y en la hora que Dios el Padre lo había determinado, y Él lo determinó en este día. Entonces Dios lo seleccionó, Dios el Padre lo seleccionó como su Cordero y lo ofreció al final de la semana para quitar el pecado. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es ese Cordero perfecto que nos libra de la muerte, que nos libra del pecado, que nos libra de Satanás, que nos libra de nuestros malos deseos. Pero aunque fue crucificado y fue sepultado, nos dice también a través de David, casi 800 años antes, en el Salmo 16, Dios no permitirá que su santo vea corrupción. Su cuerpo no fue corrompido, su cuerpo no fue echado a perder, su cuerpo no se hizo polvo ni gusanos. Él resucitó al tercer día. La Escritura dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. De nuestros antepasados teníamos una vida absurda, al igual que ¿quiénes? Que los israelitas. Pedro les está escribiendo no a los gentiles. Isaías no está escribiendo a los gentiles. Isaías está escribiendo al pueblo de Israel. Y Pedro está escribiendo al pueblo de Israel. Y le está diciendo, ustedes fueron rescatados de esa vida que heredaron de sus antepasados. Los israelitas despreciaron a Dios el Padre y también despreciaron al Cristo. Y el precio del rescate no se pagó con esas cosas perecederas, fíjate. Alguno piensa, no, pues el oro y la plata es duradero. No, es perecedera. Sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios lo escogió antes de la creación del mundo. La mente de Dios es incomprensible. Hemos preguntado y bueno, tal vez no me meto mucho en eso. En algún momento lo predicaremos. Si tú supieras que una persona te va a engañar, ¿lo escogerías? Si tú supieras que una persona te va a abandonar, ¿lo escogerías? Pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de saber lo que íbamos a hacer y que le íbamos a fallar, de todas maneras nos escogió y de todas maneras nos aceptó y de todas maneras nos adoptó como hijos, con todo y que le íbamos a ofender. Y muchas personas dicen, es que en el Antiguo Testamento hay puras cosas feas y vemos a un Dios enojón. No lo estás leyendo de la manera correcta, como que te hacen falta unos lentes.
Te hacen falta los lentes del Espíritu Santo para que veas cuánto amor hay de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Cuánto amor hay de parte de Dios en los 10 mandamientos. Cuánto amor hay de parte de Dios en el libro de Isaías. Hay un despliegue tremendo de amor en Isaías. Y el que no tiene los lentes del Espíritu Santo solamente ve juicio. ¿Por qué? Pues porque es solamente lo que ve. Pero no ve partes como esta, donde vemos el amor de Dios, que dice: a pesar de todo eso, todavía, a pesar de sus idolatrías, todavía les voy a mandar a un Redentor para que los salve de eso. Caramba. Antes de que Dios te creara, como sabía que ibas a fallar, ya te tenía una solución. Cristo no es el plan B de Dios, no es que no funcionó esto, voy a mandar a Jesús. No. Desde antes de la creación del mundo, Dios sabía que le íbamos a fallar y de todas maneras nos hizo. Y de todas maneras mandó a su Hijo Jesucristo. Y se manifestó en aquel tiempo, hace 2000 años, para beneficio de nosotros. Por medio de Jesucristo nosotros creemos en Dios el Padre, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios, el Padre. Tenemos una fe y tenemos una esperanza, una fe, una esperanza, un Dios, un bautismo, un solo Señor y un solo Salvador, Cristo Jesús. Regresamos a Isaías capítulo 53. Pero Dios quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció, fíjate, Él la ofreció. El Señor Jesús dice en Juan: a mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco voluntariamente. Él ofreció su vida. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran echados fuera. Eso es lo que significa la palabra expiación, para que fueran echados fuera, para que fueran sacados y botados. Verá su descendencia. Antes decía: ¿y su descendencia quién la contará? Y ahora dice: verá su descendencia. ¿Quiénes son su descendencia? Nosotros. Nosotros somos su descendencia. Y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Y esto mismo lo vemos, y es interesante ver cómo Pablo se inspira en el capítulo 53 para escribir Romanos 1. Y el escritor de Hebreos se inspira en Isaías 53 también para decir: Él no se preocupó ni se angustió por la cruz, sino que la menospreció la cruz. ¿Por qué? Porque veía lo que había después de la cruz. No se quedó en la cruz, sino que estaba viendo qué es lo que había después de la cruz. ¿Y qué es lo que viene después de la cruz? La satisfacción, ¿por qué? Primeramente por la obediencia al Padre, y en segundo lugar, porque por su conocimiento el siervo justo justificará a muchos. Entonces, al día de hoy, yo soy justificado. No le debo a Dios nada. Todos mis pecados han sido pagados, todos. No necesito pagar ni uno solo. Él ya pagó todos mis pecados en esa cruz. Todas mis injusticias quedaron en la cruz. Todos tus pecados también están ahí, no solo los míos, también los tuyos. Y a través de eso somos hechos justos, somos justificados, no porque no hayamos faltado. Es como cuando no vas a la escuela. No vas a la escuela y entonces llevas un justificante médico y entonces eres justificado. Y aunque no fuiste a la escuela, te quitan la falta. Ser justificado es eso. Ser justificado no es que no faltaste a la escuela, es que sí faltaste, pero te justifican la falta. No es que no pecaste, es que te justifican el pecado. Dicen: pero aquí está su comprobante.
cree en el Señor Jesús. Entonces, como él confesó públicamente que cree en el Señor Jesús y trae su comprobante y trae su sello, el sello del Espíritu Santo, entonces, pecó, pero trae comprobante, pásele, no por bueno, no porque no faltó, sino porque trae el comprobante, el sello del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó. Porque la exaltación de Cristo, porque el enaltecimiento de Cristo, porque derramó su vida hasta la muerte, porque fue obediente hasta la muerte. Y nuevamente lo dice, y fue contado entre transgresores y cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y lo vemos ahí, estando en la cruz, y no diciendo caiga fuego del cielo, y no diciendo que se mueran todos estos, sino diciendo perdónales, Padre, porque estos no saben lo que hacen, intercediendo por ellos, pidiéndole al Padre que los perdone, pidiéndole al Padre, Señor, perdona a Arturo porque no sabe lo que hace, perdona a Leticia porque no sabe lo que hace, perdona a Laura, perdona a Martín porque está reburre y no sabe lo que hace. Perdónalo, Señor, perdónalo. Y ahí tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros, porque abogado tenemos delante de Dios el Padre Jesucristo el justo, y Él intercede delante de Dios por nosotros. No solo por su pueblo Israel, porque en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 55, dice, sin duda convocarás a las naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, y gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. ¿A quién? A el Cordero Perfecto. Por eso el Señor aquí mismo en el capítulo 55, versículo 6 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, mientras pueda ser hallado. Algunas personas piensan que la salvación se puede tener siempre y no es cierto. El tiempo de la gracia es limitado. No voy a la iglesia porque eso es para viejitos. ¿Cómo sabes que vas a llegar a viejito? Niños, jóvenes, coméntenle a sus compañeros, ¿cómo sabes que vas a llegar a viejo? Por eso, mientras exista un hoy, arrepiéntete. Para la otra semana voy a ir a la iglesia, no sabes si vas a ir a la iglesia. Para el otro año, no sabes si vas a llegar al próximo. Llámenlo mientras esté cercano. Y continúa diciendo que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, y que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. En diferentes ocasiones escuchamos a personas, y llegan personas, tal vez a ti, a mí llegan algunas y dicen, hermano, pero es que esto que dices estuvo terrible. Descansa en el perdón de Dios. Abandona tu mal camino. Deja de tener esos pensamientos perversos con esa muchacha, con ese muchacho, con ese señor, con esa señora o con todas ellas. Deja de tener esos pensamientos perversos y vuélvete al Señor, a nuestro Dios, que te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia, Él es grande en misericordia, Él es bueno y perdonador. Y mira, hay una gran diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. Un cristiano tal vez llegue a caer en pecado, pero un verdadero cristiano no puede vivir en pecado. Es una cosa bien diferente. Una cosa es que te resbales y te caigas al lodo, y otra cosa es que vivas en el lodo como puerco. Un cristiano no debe estar viviendo en pecado. En algunas ocasiones caemos, no dije caen, ¿verdad? Caemos en pecado. ¿Y qué tenemos?
Porque Él es fiel y justo, que si confiesan sus pecados, Él los perdona, pero no solo los perdona, los limpia de toda maldad. ¿Cometiste algún pecado, amado hermano? Confiesa tus pecados y Él va a cumplir con su palabra, y no solo te va a perdonar, te va a limpiar. Entonces ya deja de pensar en esas cosas, ya deja de pensar que eres culpable, ya deja de estar diciendo por mi culpa, por mi gran culpa. Ya, deja eso, hazlo a un lado. En vez de decir por mi culpa, di por tu gracia y por tu gracia y por tu misericordia, Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas, te amo y te doy gracias. Porque tú me levantas, de ahí, porque Él levanta del polvo al desvalido. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son los de ustedes, ni mis caminos los de ustedes, afirma el Señor. Es que yo tengo este pecado tan grande. ¿Tú crees que la sangre de Cristo Jesús no es lo suficientemente poderosa como para limpiar tu pecado? Si tú piensas que tu pecado es muy grande, entonces no has entendido que tus pensamientos no son los de Dios, que la mente de Dios es tremendamente grande, que Él es rico en misericordia, rico en gracia. Es cierto, pecaste, amado, pide perdón a Dios, deja de pecar, deja tu mal pensamiento, ven al Señor. Porque los pensamientos que tiene Dios para ti son de bien. Porque mis pensamientos para ti son de bien y no de mal. Dice el Señor también, porque yo no quiero la destrucción del malvado, sino que se arrepienta. Dios no quiere andar destruyendo a gente. Dios quiere que la gente deje el mal camino, que dejemos el mal camino y que lo reconozcamos como Señor, como único Dios, y a Jesucristo como nuestro Salvador. De eso se trata la Semana Santa, de eso se trata el Viernes Santo, de meditar lo grande, lo tremendo, lo poderoso que es Dios, lo bueno, lo amoroso y lo misericordioso que es Dios, que no nos paga según nuestros pecados, que todos nuestros pecados han sido ya perdonados. ¿Gracias a quién? Gracias a aquel siervo obediente. Gracias a aquel que fue despreciado y rechazado. Gracias a Él que fue puesto en tu lugar. Gracias a Él que ni siquiera abrió la boca para defenderse. ¿Por qué? Porque aunque su juicio en la tierra fue injusto, Él estaba llevando a cabo al mismo tiempo el justo juicio de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo, la carne de Jesucristo murió, pero Jesús no murió. Porque Dios nunca muere. Porque Jesucristo es espíritu. Jesucristo te representó en carne y la carne de Cristo murió, pero Cristo no murió. Cristo no murió. Ni está muerto. Pero hablaremos de eso el domingo. Así es que no me fallen. Aquí nos vemos el domingo a las 7 de la madrugada, para darle gracias a Dios por lo que sigue, porque la historia continúa. Amado Padre, bendito y alabado seas, gracias te damos por el amor que tienes hacia nosotros y que nos has demostrado en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque tú fuiste obediente hasta la muerte. Señor Jesús, te damos gracias porque tú te ofreciste voluntariamente para pagar por mis pecados y por los de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Te damos gracias porque tú mismo te humillaste al hacerte hombre y tú mismo te humillaste al aceptar ser juzgado, ser castigado, ser crucificado, ser muerto. Gracias te damos, Señor, porque el amor que tú nos tienes, Señor Jesús, es
tremendo, es incomprensible. Nosotros estamos en la tierra y nuestros pensamientos son pequeños, son humanos, son defectuosos, pero tus pensamientos grandes, hermosos, sublimes, que están hasta la altura del cielo y que no podemos comprender, con lo poco que sabemos de ti, Señor, de veras nos postramos delante de ti en agradecimiento para decirte, Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque habitas en nosotros los creyentes y nos has sellado para que podamos, cuando nos presentemos delante del Padre, llevar la marca, el sello de que te hemos aceptado a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como único Dios, como único Señor, como único Salvador, como Consolador y como todo. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por este día en el que conmemoramos con gratitud todo lo que tú has hecho por nosotros. Amén.